La pregunta era, ¿qué significa seguir a Srila Prabhupada? ¿Qué significa? A ver, ¿alguien puede responder? Mira, adelante. Seguir sus instrucciones y ayudarle en su misión. Ajá. Bueno, ya está. ¿Podemos terminar? La respuesta ya está. Eso es, por supuesto, o sea, no creo que es un gran secreto. Seguir significa seguir las instrucciones, sobre todo. Y también vivir y comportarse como un representante de él. Por lo menos si externamente nos identificamos como devotos o devotas. Si alguien no quiere hacer ese papel, pues que se ponga de una manera que nadie puede averiguar que eso es un devoto, una devota mejor, ¿no? Porque si no, ese Prabhupada mismo dijo algo al respecto. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? En el tercer canto. Dice que un acto equivocado o si actuamos de una manera no apropiada, cuando lo hace un sirviente se culpa al amo. O sea, ¿no? Un sirviente comete un error, una falta, le van a mirar a ver quién es el amo de esa persona. Entonces, un devoto tiene que siempre ser cuidadoso, aumentar sus cualidades vaishnavas, porque si hay alguna ofensa que comete, esto es una mancha en la suprema personalidad de Dios. También no solamente el representante del Acharya, sino también de Krishna. La gente nos identifica como Hare Krishna o devotos de Krishna. Y si uno no se comporta apropiadamente y la gente sabe que esa persona es supuestamente un devoto, una devota, pues esto es una mancha. Y no solamente eso, puede haber una consecuencia no deseable. Si alguien puede pensar, si la gente es así, no me interesa unirme a ese grupo, que a lo mejor son engañadores o hipócritas, como pretenden ser devotos, pero se comportan peor que un no devoto. O sea, eso sería una gran mancha. Pues eso, efectivamente, seguir las instrucciones es... ahí prácticamente está todo incluido. Y ahora hay también otra vez un verso. Veda-based online. Si alguien no sabe que eso existe, están los libros de Srila Prabhupada y la mayoría en español también. Porque eso es otra cosa, ¿no? Hay que seguir las instrucciones, pero si no las conocemos, ¿cómo lo vamos a seguir? O sea, primero hay que enterarse bien cuáles son esas instrucciones. Y vamos a ver ahora este verso que está en el cuarto canto, capítulo 28. Y creo que es el verso 48. Ahí Srila Prabhupada habla sobre cuando el Acharya se va del mundo y los discípulos y seguidores se quedan atrás. ¿Y qué tienen que hacer? Porque hablamos de seguir a Srila Prabhupada, pero Srila Prabhupada ha dejado este mundo hasta ahora ya 47 años se cumplen este año, o sea, casi 50 años. Y todavía intentamos seguir. Entonces él habla sobre esto. A ver, ahora tengo que buscar aquí en español.
Y vamos a leerlo, un significado muy importante. El Acharya, siguiendo las órdenes superiores de la Suprema Personalidad de Dios o de su representante, viene a establecer los principios de la religión tal como se enuncian en la Bhagavad Gita. Religión significa seguir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Los principios religiosos comienzan en el momento en que nos entreguemos a la Suprema Personalidad de Dios. El Acharya tiene el deber de propagar un sistema religioso genuino e inducir a todo el mundo a postrarse ante el Señor Supremo. Los principios religiosos se ponen en práctica mediante la ejecución del servicio devocional y específicamente mediante los 9 procesos que comienzan con escuchar, cantar y recordar. O sea, esto es lo básico, y si pretendemos seguir, como decimos que somos seguidores de Srila Prabhupada, del Acharya, pues en primer lugar, sí, hay que seguir el sistema que él ha propagado y seguir propagándolo, las dos cosas, obviamente. Ahora dice, por desgracia, eso es la realidad del mundo material, especialmente Kali Yuga. Por desgracia, cuando el Acharya se va, los bandidos y no devotos aprovechan para introducir principios desautorizados, haciéndose pasar por swamis, yogis, filántropos, asistentes sociales, etc. En realidad, la misión de la vida humana es ejecutar las órdenes del Señor Supremo, como se afirma en la Bhagavad Gita 9.34, y este verso es el único que sale 2 veces. También en el 18.65. Manmana bhavamat bhakto madhyaji mam namaskuru. Y Prabhupada explica, es muy sencillo, en realidad son 4 cosas que hay que aprender y hacer. Manmana, pensar en Krishna. Bhavamat bhakta, uno se vuelve su devoto, ofrece servicio. Madhyaji, uno adora al Señor, y namaskuru, ofrece reverencias. O sea, en realidad no es muy complicado. Aún así, cuando se va a la Acharya, por desgracia, vienen otras personas y que van a decir que esto no es necesario, y introducen otros tipos de principios desautorizados. Ahora dice, el principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la Suprema Personalidad de Dios en todo momento, ser sus devotos, adorar al Señor Supremo y postrarse ante Él. El Acharya, el representante autorizado del Señor Supremo, establece esos principios, pero cuando Él se va, de nuevo vuelve a imperar el desorden. Ahora, los discípulos, los seguidores perfectos del Acharya, tratan de remediar esta situación siguiendo sinceramente las instrucciones del Maestro Espiritual. En la actualidad el mundo entero está atemorizado por los bandidos y no devotos. Por eso hemos fundado el Movimiento para la Conciencia de Krishna con el fin de salvar al mundo de la influencia de los principios irreligiosos. Todos deben colaborar con este movimiento a fin de traer al mundo paz y felicidad verdaderas, especialmente hoy día. Y eso es. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, la pregunta, la respuesta tenemos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué vendrá esa pregunta? Porque de alguna manera, aunque lo sabemos, tenemos dificultad de seguir. Y la cuestión es ¿por qué? No sé si alguien sabe, pero uno de los sirvientes de Srila Prabhupada, Shrita Kirti, publicó un libro y el título es What is the difficulty? ¿Cuál es la dificultad? Prabhupada solía decir esas cosas.
Por eso lo puse como título de su libro, ¿no? A veces explicaba cosas sobre el servicio devocional, sobre Krishna, y terminó diciendo, so what is the difficulty? ¿Cuál es la dificultad de hacer esto? Por ejemplo, estos 4 que aquí Krishna pone o sea, lo que Krishna explica en Bhagavad Gita no es algo que es tan difícil de seguir que solamente uno entre 1.000.000, sí, Krishna también lo dice, ¿no? Manushyamam Sahasreshu. Entre miles y miles hay solamente uno que incluso está interesado, eso es verdad. Pero si alguien está interesado y entra en contacto, entender esto, lo que Krishna pone en Bhagavad Gita, Madmana, ¿cuál es la dificultad? Qué difícil es entender esto y hacerlo. Entonces ahí está la pregunta, si de repente vemos que devotos que sí lo han entendido en un momento dado, especialmente al principio, y luego aflojan y lo dejan hacer, y no solamente hacer ellos mismos, sino obviamente tampoco van a propagarlo. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para remediar esa situación? Ahí está la cuestión. O sea, se supone que todos los que están aquí son buenos seguidores, sí. Hay alguien que no está muy de acuerdo. ¿Por qué no? A ver, vamos allá a entrar en detalle. ¿Por qué la reacción es esta? Por experiencia, me imagino. Todo se basa en experiencia. Porque a veces he visto que pasa mucho tiempo, que devotos llevan mucho tiempo y no hay un compromiso muy profundo, muy... Serio. Le gusta algo de la conciencia de Krishna, pero no nos comprometemos realmente. Como cuando los discípulos de Prabhupada al principio eran comprometidos, y nosotros no podemos hacer eso. Bueno, o sea, si honestamente hablando, tampoco haría esa diferencia. Porque todos los humanos son igual de malos. O igual de buenos, ¿no? O sea, sí, discípulos directos de Prabhupada. Teóricamente, según el libro ¿no? de los discípulos, hay casi 5.000, no llega, 4.800 y tantos. Activos hoy día, no sé si llegamos a 500. O sea, prácticamente un 10%. ¿Verdad? ¿Un 10%? Sí, ¿no? Pues yo nunca estuve muy bien en matemáticas, pero creo que esto sí está bien. Es un 10%. Un 10%, o sea, el 90% ha dejado de practicar probablemente. Y bueno, algunos sí ya han dejado, aquí no van a seguir practicando, porque por lo menos no lo vemos. Y ahí también surge la misma pregunta, ¿no? Porque al principio, y eso también seguramente en Chile, igual que cualquier otro sitio, cuando empezó el movimiento, ¿cuándo era? ¿Qué año? Acá, 77. Sí, o sea, al final de la... Ya, en muchos sitios así, en España, después de Franco, 76, 77 también. Hay un puñado de personas que se iniciaron, pero tampoco en España, sino en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero muy pocos, no muchos. Y luego había la época dorada, los principios de los 80, ¿verdad? Aquí también, igual. O sea, por eso digo, no hay diferencia, ¿no? Los humanos son humanos igual donde más o menos tienen la misma historia. También uno de los fenómenos es que la mayoría era muy joven, que sí, ¿no? 20 años, 25. Uno de 50, 60, ¿se hizo devoto en los años 80? No. Uno. Digo, no, en los 80. 79. No, 79. ¿Cuántos años tenías? 22. Eso digo, no me digas que tenías 60 años. ¿No? Ya ahora ya 110 te va ahí. Podría ser. Pero igual, o sea, en Alemania también, todos los que vinieron eran jóvenes. ¿No? En fin,
Pero después de un tiempo, así, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y si lo mismo ha pasado aquí o está pasando, porque también son generaciones, ¿no? 80 significa ya son casi 45 años. Hay muchos aquí que no tienen ni 45 años, ¿verdad? Ni han nacido al principio de los 80. En fin. Y probablemente hemos visto lo mismo, ¿no? Algunos vinieron en los 90 o a principios de los 2000, jóvenes también, entre 20 y 30 años, y ya no están. O no sabemos exactamente qué están haciendo. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Si sabemos el por qué, a lo mejor se podría encontrar, no sé si hay un remedio. O sea, la cosa es que, según lo que yo sepa, no es algo que solamente pasa ahora. Ha pasado en el siglo XIX, en la época de Bhaktivinoda Thakur, también. Hay un escrito donde él manifiesta que cuando él empezó la prédica, y obviamente allí no había ni internet, ni radio, ni televisión, ni nada. Ahora era como ir de pueblo a pueblo y hablar sin micrófono. Y kirtan Madhyanga Kartas, ¿no? O sea, una prédica muy clásica, rústica. Y también al principio había mucha, como se dice, mucha respuesta positiva. La gente se animaba. Porque según lo que sabemos, el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu había sufrido un descenso por culpa de esto que Prabhupada dice aquí, bandidos y no devotos que se aprovecharon y introdujeron prácticas no autorizadas. Entonces, en realidad, el Vaishnavismo ya tenía mala fama en esa época. O sea, estamos hablando de 1800 y algo. O sea, incluso ya la mitad del siglo XIX. Y, como digo, Bhaktivinoda Thakur empezó a predicar y todo el mundo se entusiasmó. Y después de un tiempo, él lamentó que otra vez la influencia Mayavada, la influencia Sahaja se estaba imponiendo. O sea, la gente al principio no, sí, y luego otra vez ¿cómo se dice? Bueno, se cayeron en un sentido, ¿no? Se cayeron de la posición de un buen devoto. O sea, esto es, por un lado, obviamente la influencia de Kali, no hay que subestimarla. Maya en general es el mundo material. Y entonces muchas veces pasa eso, al principio hay mucho entusiasmo y después de un tiempo, y también en otras cosas, una persona no puede mantener la misma determinación y el espíritu de hacer lo que se debe hacer. ¿Qué se puede hacer? Una buena pregunta. Por un lado, obviamente, también es importante, y Prabhupada a veces nos preguntó, especialmente durante algunas caminatas, de repente se paró, se volvió hacia todo el mundo y dijo, "Are you convinced?" ¿Estáis convencidos? Porque sí, el entusiasmo a veces es un poco sentimental. No me gusta el pasado, especialmente. Me gusta, incluso el kirtan puede ser, me gusta el kirtan. Y las personas son buenas personas, el ambiente me gusta. Pero si eso es todo, el gusto a veces después de un tiempo cambia. Hay otras personas con otros gustos que también parecen muy entusiastas. Y si no tengo una convicción filosófica, entonces las cosas así sí y luego no. O sea,
no es muy fijo. O sea, nishta, esa etapa de estar fijo, firme. Esto solamente es posible, pues, hay diferentes aspectos, pero uno, por supuesto, es tener la convicción. Y justo esto es lo que se explica en el Chaitanya Charitamrita. Cuando se define Shraddha, Shraddha lo traducimos con fe, pero no es fe en ese sentido como aquí en la tradición. ¿Es necesario eso? No miras atrás, yo veo. Tú no eres la culpable. Lo tiene el teléfono. Total, ahora ya estoy, ya he pedido el hilo. En la tradición judío-cristiana eso es. Eso, en la tradición, bueno, cristiana, aquí hay muchos judíos, no hay muchos de judíos. Pero también el mismo término fe. Entonces, allí hablamos de fe, que básicamente a veces la gente sí es como una creencia. Yo soy creyente, ¿no? También dicen, yo creo en Dios. Pero la palabra Shraddha no es eso. Allí se usa Vishvasa. A ver si me acuerdo dónde. Creo que es el capítulo 20 o 22. Vamos a ver. Para no especular. Esto es Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila seguro. Y puede ser 20 o 22. Pero vamos a ver. El verso es Shraddha Shabda Vishvasa Kohe. A ver, creo que es 62. Voy a primero ver, no, el 20 no es 22, creo. A lo mejor es rápido, es muy rápido. Un segundo. No. Entonces es el 22. Vamos atrás. Un verso muy importante porque allí se define qué es esta fe, lo que llamamos fe. Porque si eso no es firme, entonces en cualquier momento uno deja el servicio devocional a la conciencia de Krishna, porque es solamente un sentimiento. Eso es 22:62. Tengo en la memoria. Ahora, Shraddha Shabde, Vishvasa Kohe, Sudrida Nishchay, Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. Shraddha es una fe confiada y firme. O sea, Vishvasa significa en realidad convicción. ¿Y cuál es esa convicción? Pues por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. Significado de Srila Prabhupada. Una fe y una confianza firmes reciben el nombre de Shraddha. Si una persona se ocupa en el servicio devocional del Señor, debe entenderse que ya ha cumplido con todas sus responsabilidades en el mundo material. Ha satisfecho a sus antepasados, a las entidades vivientes comunes y a los semidioses, y está libre de toda responsabilidad. Esa persona no tiene que hacer frente a sus responsabilidades por separado. Todo queda resuelto de forma natural. Las actividades fruitivas karma tienen por objeto satisfacer los sentidos del alma condicionada. Sin embargo, cuando nuestra conciencia de Krishna despierta, ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo adicional como actividad piadosa. El mejor logro de todas las actividades fruitivas es el desapego de la vida material, y el devoto firmemente ocupado en el servicio del Señor disfruta espontáneamente de ese desapego. Y si esto no se produce, entonces esto es lo que llama, y también viene en este capítulo, Komala Shraddha. Komala significa blando, lo que es lo opuesto a firme, ¿no? Una fe blanda quiere decir en cualquier momento
se tambalea, se cambia, se deja. O sea, porque no hay una convicción firme. Entonces esto puede pasar, ¿no? Que muchos devotos, bueno, vienen como devotos, empiezan el servicio devocional, empiezan a cantar a Krishna, incluso se inician, posiblemente, porque por lo menos antes era muy fácil, ¿no? Después de un año, medio año normalmente. Ya cuando uno estaba ahí más o menos fijo, pues automáticamente iniciación, sin más. Entonces todo esto se puede hacer, pero si falta realmente esa convicción, más bien también filosófica, no solamente un sentimiento, entonces la probabilidad que esta convicción, esa shraddha se va disminuyendo y a lo mejor desaparece con el tiempo es grande. Eso es también, si no analizamos, es posiblemente una de las razones que las personas no permanecen o no continúan con el servicio devocional. Luego hay obviamente también otras causas que no hay que subestimarlas. Una es asatsanga, ¿no? La relación más bien íntima con no devotos en cualquier nivel, y offense, aparat. Vaishnava aparat de cualquier manera, ya sea el gran elefante loco, o simplemente, o sea, esto también estaba, a ver, ¿dónde tenía ahí preparado? Prabhupada dijo esto en uno de los significados. Él dijo, esto es el tercer canto, el deber del devoto es ser siempre consciente en su trato con otros, especialmente con otros devotos del Señor. Entonces, si ese trato se vuelve ofensivo, uno fácilmente va a perder el gusto. Esto le pasó, ¿cómo se llamaba esto? Ramachandra Puri, que criticó a Chaitanya Mahaprabhu por dulces, ¿no? ¿Eh? Y el lleno de Sarvabhauma. Y también el yerno de Sarvabhauma. Sarvabhauma Tachanti. No, pero este es más adelante en Antalila, creo, o al fin, no, Antalila será. Él criticó innecesariamente porque vio a hormigas en la habitación. Dice, donde hay hormigas hay dulce. Y los devotos, claro, bueno, Chaitanya Mahaprabhu reaccionó y también criticó en general a los devotos porque dicen que los devotos de Chaitanya Mahaprabhu comen mucho. Que tiene razón. Si hay una buena fiesta, ¿quién se va a resistir? Pero no hay que criticar. Entonces él criticó y al final se dice que los deseos materiales crecieron en su corazón. Entonces eso es una de las consecuencias de aparat, de ofensa y de asatsanga, que los deseos materiales crecen. Deberían disminuir, ¿no? Como aquí en este significado Srila Prabhupada dice que un logro es el desapego de la vida material, y el devoto firmemente ocupado en el servicio del Señor disfruta espontáneamente de ese desapego. A ver, seamos honestos, ¿quién disfruta espontáneamente del desapego? Bueno, si hay alguna persona que puede levantar la mano, pues ofrezco mis tándalas, porque esto es muy difícil hoy día. Pero aparentemente esto es lo que normalmente debe pasar. Pero si no pasa, es justo lo opuesto, ¿no? Si uno no disfruta espontáneamente del desapego, uno va a disfrutar espontáneamente del apego. Y de esto tenemos evidencia de sobra, ¿no? Que aumentan los deseos materiales, uno vuelve a asociación mundana, y etcétera, etcétera, y esto ya es una bola de nieve.
Esto se aumenta, aumenta, aumenta. Y entonces uno finalmente va a dejar la práctica. Obviamente, ¿no? Porque siempre actuamos porque algo nos gusta, si podemos. Si no somos esclavos, obligados con un látigo de hacer cosas que no queremos hacer. Si tenemos el libre albedrío de actuar, hacemos lo que nos guste. Creo que nadie puede argumentar en contra de eso. Es la naturaleza del alma, es disfrutar. Todos queremos pasarlo bien, ¿no? Claro. A menos que seas un masoquista. Un masajista, un masoquista. Entonces ahí está, ¿no? Si uno ya no encuentra un disfrute, un gusto con la práctica espiritual o la compañía espiritual, va a ir a otro lado. Y creo que eso ha ocurrido muchas veces y va ocurriendo ahora, en el pasado y en el futuro. La vida es así. Ok. A ver, Yes, please. ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿por qué no? Este asatsanga puede ser encontrado también dentro de los límites del templo, digamos, porque aparentemente a veces tenemos amistades que son devotos, pero que su comportamiento no es muy devoto. Entonces, ¿eso podría ser considerado también asatsanga? Hombre, si lo piensas, claro. Eso es lo que es el problema, que estamos hablando de un devoto, pero a ver quién es un devoto. Devoto no significa solamente tener esto. Y quizás esto, que ya si veo, prácticamente nadie tiene, que es sorprendente, porque muchos tienen iniciación, que sí, tienen algún nombre espiritual, que sí, pero tila, ¿por qué? Es un detalle, pero ya es un indicio. Esto hace, bueno, ya solamente voy atrás, 50 años. Imposible. Impensable. Que hay una reunión de devotos iniciados y nadie lleva tila. El único que lleva es el pobre orador. Es tonto porque es todavía fanático. No me he dado cuenta que los tiempos han cambiado. A lo mejor para, ¿no? ¿Cómo se dice? Integrarme en el grupo, tengo que dejar, hay algo, a lo mejor tiene, porque 1, 2, wow, 3, Chai, Haribol. Pero muchos no. Y no sé, no quiero preguntar por qué. O a lo mejor sí, porque tiene que haber alguna respuesta, ¿no? No he dado tiempo. Tenía mucha prisa. Venimos del trabajo. Venimos del trabajo. Ah, pues ¿cuál es el problema? Tener un poco de tila aquí en el bolsillo y cuando uno entra en el templo se lo pone. ¿Eso cuánto tiempo toma? 2 minutos. ¿1 minuto? No, esos son 10 segundos, ¿sí? Bueno, vamos a 15, vale. No, solamente aquí. Viene del trabajo, no hay que desnudarse. Pero esos son, ¿no? Un detalle, un pequeño detalle, luego hay más detalles. O sea, esto es, en un sentido, es una ciencia. Así, por lo menos a veces decimos, ¿no? La conciencia de Krishna es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? A ver, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se explicaría? O sea, ¿cómo se entiende una ciencia? ¿Qué es una ciencia y por qué la conciencia de Krishna puede llamarse una ciencia? Porque es experimental y tiene que conducir a un resultado. Ajá. Ok. Entonces ahora vamos a pensar en algún experimento. No sé si alguien aquí sabe de química. Algo sencillo. O física.
en el colegio, ¿no? No hace tanto tiempo que alguien está en el colegio. A veces hay unos experimentos muy sencillos para los niños, un poco mayores o también mayores. Qué sé yo, a veces no juntan dos cosas y hay burbujas y qué sé yo. Carbonato con vinagre. Ya. Estos son relativamente sencillos, ¿no? Hay unos cuantos experimentos donde las condiciones tienen que ser específicas para que salga. Ahora, yo no soy químico ni físico, entonces yo solamente lo sé de teoría, o sea, lo que he escuchado, pero creo que es aceptable que esto es así, ¿no? Hay unos cuantos experimentos, por ejemplo, la temperatura en el laboratorio tiene que ser de tal manera. No debe haber vibraciones del terreno, o sea, de la tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí hay mucho tráfico, si tengo algo muy fino que tiene que moverse, no sé, o lo que sea, si esto se interrumpe con alguna influencia ajena, pues el resultado no va a funcionar. Entonces, la conciencia de Krishna, si lo miramos de esa manera, hay unas cuantas condiciones para que haya un resultado. Si no se cumplen las condiciones, en realidad no hay resultado. O hay parcialmente un resultado. Algo así. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas condiciones para que la cosa funcione? ¿Tener la conciencia de Krishna? Sí, es una ciencia. Tener un maestro espiritual. Vale, pero después. Ser constante. Ya. Aquello que se indica en el Upanishad. Respetar principios. Hay 4 principios básicos. Eso es como básico. Si no se cumplen estos, ya no hay que ir más allá. Porque luego hay lo más fino. Eso es lo más burdo, lo más básico, que ni siquiera es espiritual. Es como, sí, una buena comparación es lo que Chaitanya Mahaprabhu pone, es la planta, ¿no? La bhaktilata, no es una lata, bhaktilata, que tiene una bija, obviamente, como cualquier planta, tiene una semilla, que hay que ponerlo en el suelo, eso es otro buen ejemplo. Luego hay que regarla, que tenga sol, etcétera, etcétera. O sea, condiciones para que la planta crezca. Si no se cumplen esas condiciones, tú puedes tener la semilla, pero no crece ninguna planta. O si crece, quizás se queda así como, ¿no? Un enanito y no crece más. O se ha crecido un poco y luego se marchita, porque no hay suficiente agua, o no hay sol, o qué sé yo. O entra eso, un animal y se lo come. Hay muchos, ¿no? Caracoles y conejos y pajaritos, o sea, hay que hacer precauciones para que la planta pueda crecer tranquilamente. Entonces, como esos 4 principios es la base. Luego viene el cantar Mahamantra, ¿no? Una cantidad específica, que depende de la acharya, depende de la época, se fija. En nuestro caso, como Prabhupada pone, también en Chaitanya Charitamrita, 16 vueltas por 108. Puede ser diferente en otra época, en otro acharya. 64, 128, 256, como la informática, ¿no? Va creciendo. Haridasako son 300.000 nombres, si se calcula, son creo que 192 rondas, algo así. Pero bueno, como somos camiongueños, entonces 16 es como mínimo. ¿Y cómo cuesta esto? Al principio no, al principio muy entusiasta. ¿No? Hemos decidido la ya para... Ahora canto 20 rondas, a veces me escriben, yo estoy cantando ahora 20 rondas. Bien, vamos a ver. ¿A cuánto tiempo? ¿No? Y luego ya 16 cuesta muchísimo, porque tengo trabajo, tengo la familia, y tengo Netflix, o sea, es muy difícil, ¿no? Ya 8, vamos a bajar a 8, por mínimo,
8, a ver, 8, a ver cuándo. Y al final, pues, viene la filosofía, eso es artificial. ¿No? Cantar una cantidad cada día, aunque no me siento, es artificial. Yo voy a cantar cuando me siento inspirado, que es nunca. Nada. O sea, eso no me invento porque esto me han dicho al menos, que eso es artificial y hay que cantar cuando uno se siente inspirado. Entonces, la ciencia es esta, o sea, hay condiciones y luego está Chinara Pisunichena, ¿no? Hay que empezar a cultivar humildad y paciencia y esas cosas que están así, Upanishamrita, obviamente, ¿no? 6 cosas que hay que evitar, también muy difícil, 6 que hay que cultivar, muy difícil. Pero esas son las condiciones. O sea, esto no es algo que... Esto viene de personas que saben, ¿no? Porque Rupa Goswami fue instruido por Chaitanya Mahaprabhu. Él tampoco se inventa las cosas. Entonces, él ahí lo ha explicado. Y esto es así. Y podemos ver fácilmente, si no, o sea, a la medida que no podemos cumplir esas condiciones, el resultado no se produce. O parcialmente, ¿no? O parcialmente. Sigo 3 principios. No comer carne, ni huevo, ni pescado. Bien, ¿no? O sea, menos mal. Sí. Y medio, no, 4 en realidad, porque tampoco juego de azar, no tengo dinero. Si tuviera, sí, ¿no? En España puedes ganar el gorro de la Navidad. En fin, creo que está claro, ¿no? O sea, si no, por lo que sea, no podemos aplicar la ciencia tal como se debería o se debe, entonces tampoco es raro que no haya resultado. Y si cuando no hay resultado nos desanimamos, perdemos el entusiasmo, ¿no? Perdemos el gusto, el poco que había. Y entonces, otra vez, pues hay muchos otros gustos. Al final buscamos el gustillo. Así es. Bueno, pero hay una buena noticia, la vida es eterna. Si no es en esta vida, quizás en la siguiente. No es una broma, porque es así. O sea, si no terminamos ahora, pues hay que seguir en la próxima. Y ojalá que nacemos de seres humanos. A ver dónde. Esa es otra cosa. No en Argentina, está al lado. Cuidado, En Alemania alguien piensa que es algo deseable. No lo recomiendo. Y si preguntáis a Devarshi nacer con Putin, o su seguidor. En fin, hay muchas posibilidades. O la India quizás, ¿no? No sé. Pero eso es el futuro. Si no podemos no realmente llegar a producir el experimento tal como debe ser para tener resultados, hay que volver a intentarlo. Como uno que aprende un químico, ¿no? Va haciendo y no sabe. Bueno, mañana otra vez. Y a ver, preguntar al profesor, ¿qué he hecho mal? Bueno, ves como aquí hemos hecho esto. Vale. Y poco a poco, quizás con el tiempo va a llegar a que el experimento sale para adelante. Las instrucciones están, eso debemos saber. O sea, no falta nada, O sea, es como un manual. El manual de instrucciones es completo. Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Bhagavata, o sea, sobra en realidad. Más de lo que hace falta prácticamente, ¿no? Al principio, Srila Prabhupada a sus discípulos, cuando él no todavía podía ver que quizás
puedo hacer Chaitanya Charitamrita, todo el Bhagavatam, dijo Bhagavad Gita, Teachings of Lord Chaitanya, no las enseñanzas de Sri Chaitanya, Ishopanishad, Néctar de la Devoción. Con estos 4, uno puede llegar a la perfección. Ahora tenemos más, todo el Chaitanya Charitamrita, todo el Bhagavatam, pero no quiero ni preguntar, a ver, ¿quién ha leído todo el Bhagavatam en español? 1, 2, wow, 3 y medio. 4. ¿Y Chaitanya Charitamrita? Todo. Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. No son muchos, ¿eh? No sé, si vamos al porcentaje, menos de un 10%. O sea, no es... Yo he notado 2 causas porque la gente se desanima. Yo más de 30 años de devoto. Y una de las causas es que mucha gente no lee. Directamente no lee. O sea, no es que lea Chaitanya Charitamrita, no lee. Prácticamente lee un par de libros chicos y después no leyó más. Le gusta el Kirtan, le gusta el Pechán, pero no lee. Y finalmente se desanima. Ven un problema y se desanima. No, es eso, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Que eso falta de convicción. Convicción viene cuando uno entiende, no con un sentimiento. Sentimientos van y vienen. Con la inteligencia. ¿Por qué? Conciencia de Krishna es imprescindible prácticamente, ¿no? Primero que soy alma espiritual, a ver si realmente estamos convencidos. Y no soy chileno. No sé, a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Pues eso, claro, si uno no lee, y esto también está aquí, ahora no me acuerdo qué verso es, pero lo podría buscar, donde Prabhupada en el significado dice, lo puedo repetir casi verbalmente, si los miembros de la Asociación para la Conciencia de Krishna no leen los libros ya publicados, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, es solamente una cuestión de tiempo que van a caer. Él también, o sea, imagínate, esto lo escribió 75, hace 50 años. No es nada nuevo. Él también, o sea, cuando no, o sea, sabéis que él empujó mucho la distribución de libros, ¿no? Y había muchos devotos, unos cuantos, que eran muy expertos en eso. Pero luego hay una clase, creo que es en Hawái, donde él pregunta algo y nadie puede contestar. Y una pregunta sencilla. Entonces se extrañó y dijo, ¿no leéis? ¿No? Y dijo como algo, los libros no son solamente para distribuirlos, son para leerlos. O sea, yo no he escrito estos libros para que se vendan, ¿no? Sino son para mis discípulos o seguidores, bueno, no para que lean, sino para que y tanto esfuerzo para producirlos, eso no hay que olvidarlo. Eso ya lo sabemos. O sea, por la noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, él estaba dictando. Y ahora no, pues no. Claro que no hay tiempo, porque, como dije, hay mucho Netflix. Porque, ¿cuántas series hay? Es como, ayer hablamos de eso. Cuando yo era pequeño, más o menos pequeño, empezó la televisión en Alemania, blanco y negro, años 60. Un programa que empezó a las 7 de la tarde, cuando la gente vino del trabajo, con noticias, una película. A las 10:30 la programación se acabó. Todo el mundo a la cama, a trabajar. El día siguiente, noticias, película, a la cama. Un programa. Luego un segundo programa. ¡Wow! Ahora ya hay que elegir qué hacemos. Eso es muy difícil. Y luego vino color y un tercer programa. Eso ya la locura. Increíble. Hoy, ¿cuántos programas hay? ¿Cuántos canales? Incontable. ¿Cuántas horas? Pues 25 al día. ¿No? O sea,
nuestra mente está como inmersa, bombardeada por todos los lados de todo lo que no es Krishna. Es muy difícil. ¿Cómo vamos a tener tiempo a leer? Leer ya es muy difícil. Si fuera todo vídeo, quizás, no lo puedo garantizar, pero leer ya es pedir mucho, demasiado. Son letras así negras encima de blanco y hay que descifrar. Mi mente no da. Yo necesito un YouTube. ¿No? Entonces quizás algo puedo asimilar, quizás, pero como digo, no lo puedo garantizar, porque su filosofía es muy complicada. Lo siento mucho. Dame prasara. Y menos mal, eso es sí, la única cosa que nos salva un poco es prasara, sí es prasara, no solamente comida vegetariana. Porque eso ocurrió en Holanda, cuando Prabhupada dio el panorama de los hippies de ahí, muchos intoxicados y la gente prácticamente imposible que entendía algo de filosofía. Entonces dijo que no hay que ni hablar filosofía porque no van a entender. Hay que darles mucho prasara y quizás en un futuro, ¿no? Les das un libro y con suerte van a entender algo. O sea, si estamos en esa condición que no leemos, pues mucho pasar. Pero no, o sea, tampoco, eso no va a durar mucho tiempo. En fin, ok, algo más. Son 1 hora y media ya, no parece. A ver, ¿qué? ¿Tienes ahí la cita esa? Sí, María Lila 25278. Eso es. A ver qué dice. En voz alta, o si no, a ver cómo es. 25278. María Lila. María Lila 25. 25, ok. 278 el verso. Ajá, 25, 278, wow. Sí, bueno, el Chaitanya Charitamrita tiene muchos versos, 278. 278, sí. Ajá, sí, es este, correcto. Oh, my God. Bueno, para cambiar un poco la mente, vamos a escuchar el bengalí. Muy bonito. Ye lila amrita bine kaya yadi anapane tobe bhaktir durbala jivana yare kabindu pane utpulita tanemane hase gaya koroye nartana. Los hombres y mujeres se ponen fuertes y robustos si comen los cereales suficientes, pero el devoto que se limita a comer cereales corrientes y no saborea los pasatiempos trascendentales del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de Krishna, poco a poco se debilita y cae de la posición trascendental. Sin embargo, quien bebe una sola gota del néctar de los pasatiempos de Krishna, ve cómo su cuerpo y su mente florecen y comienza a reír, cantar y danzar. Significado. Todos los devotos vinculados al movimiento para la conciencia de Krishna deben leer todos los libros que se han traducido, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y otros. De lo contrario, pasado algún tiempo, lo único que harán será comer, dormir y caer de su posición. De ese modo perderán la oportunidad de alcanzar una vida eterna y bienaventurada de placer trascendental. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Sí, bonita Bhaktivinoda ki jai. Gracias por la atención. Y a ver. El culebrón puede esperar.